Hola, soy el maestro Alonso y en esta semana observaremos el tema de volumen de prismas rectos. Con el aprendizaje esperado, resuelve problemas que implican el cálculo del volumen de un prisma recto. En la primera actividad anotaremos los conceptos principales de este tema y a partir de esto realizaremos las siguientes actividades. Como se puede ver, tenemos que el volumen es una magnitud métrica de tipo escalar, definido como la extensión en 3 dimensiones de una región del espacio. Para calcular el volumen de un cuerpo, multiplicamos el área de la base por la altura del prisma, teniendo esta fórmula para hacer dicho cálculo. El área de la base se calcula dependiendo del polígono que sea, y es este el que da nombre al prisma. Por ejemplo, en la figura que tenemos a la derecha, la base es un pentágono, por lo tanto, este es un prisma pentagonal, mientras que la altura del prisma es la distancia entre las bases, es decir, la distancia que tenemos marcada en pantalla, desde una base pentagonal hacia la otra base pentagonal. Por lo que para calcular el volumen de este prisma debemos determinar cuál es la medida del área de la base, es decir, del área del pentágono, y esa medida se multiplicará por la altura del prisma. Veamos un ejemplo. A continuación, tenemos un prisma cuadrangular, ya que su base, como podemos ver en la segunda columna, es un cuadrado que mide 5 centímetros de cada lado, mientras que la altura del prisma es de 6 centímetros. Para calcular el volumen de este prisma, primero debemos determinar cuál es el área de la base. En este caso lo haremos con la fórmula lado por lado, ya que la cara de la base es un cuadrado. Entonces, en este caso, la operación que haríamos sería 5 por 5, sustituyendo el valor de los lados en la fórmula. Y si realizamos la operación 5 por 5, tenemos que el área de la base es de 25 centímetros cuadrados. Recuerda que el área se mide en unidades cuadradas. Mientras que la altura del prisma la podemos ver justamente en nuestro prisma, en esta parte. La altura es de 6 centímetros. Por lo tanto, ahora que tenemos el valor del área de la base, que es de 25 centímetros cuadrados, y la altura del prisma, que es de 6 centímetros, podremos calcular el volumen del prisma. Tomaremos la fórmula volumen igual al área de la base y sustituimos este valor, serían los 25 centímetros cuadrados, y si sustituimos el valor de la altura, que es de 6 centímetros, tenemos la operación volumen igual a 25 por 6, y en este caso el volumen sería igual a 150 centímetros cúbicos. Colocaremos un índice 3, ya que el volumen se mide en unidades cúbicas, 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Por eso se coloca como 150 centímetros cúbicos como el volumen del prisma cuadrangular que tenemos en pantalla. Con este mismo procedimiento resolveremos los siguientes problemas. En la actividad 2 calcularemos el volumen de los siguientes prismas, multiplicando el valor de sus 3 dimensiones. En esta actividad tenemos diferentes prismas, por ejemplo aquí tenemos una base cuadrada, ya que los dos lados miden lo mismo, 7 y 7. Entonces este es un prisma cuadrangular. El segundo tiene una base rectangular, ya que sus dos medidas son diferentes, es un rectángulo la base, entonces este es un prisma rectangular. Sin embargo, para calcular el volumen de los prismas se sigue el mismo procedimiento, multiplicamos 7 por 7 y esto nos daría la medida del área de la base y el resultado se multiplicaría por 10, que es la altura del prisma. En el segundo prisma haríamos lo mismo, multiplicando 12 por 8 obtendríamos la medida del área de la base y el resultado de esa operación se multiplicaría por 6 centímetros, que es la altura del prisma. Mismo procedimiento que haríamos en el siguiente, multiplicando 5 por 9 obtendríamos la medida del área de la base y el resultado se multiplicaría por 10, que es la altura del prisma. El procedimiento es el mismo aún en los cubos, como en este ejemplo, multiplicando 3 por 3, que sería la medida del área de la base, y multiplicando por 3, que es la altura. Recuerda que los cubos tienen la misma medida en sus 3 dimensiones. Para finalizar, en la actividad 3, calcularemos el volumen de los siguientes prismas. Toma en cuenta que primero debes calcular la medida del área del polígono que forma la base y después multiplicar esa medida por la medida de la altura del prisma.
Como ejemplo, los primeros dos prismas tienen una base triangular, por lo tanto son prismas triangulares. Al tener bases triangulares, como podemos ver en la segunda columna, para calcular el área de la base utilizaremos la fórmula base por altura sobre 2. Es importante no confundir la altura del triángulo que podemos ver aquí con la altura del prisma. Son diferentes. Entonces, si sustituimos valores en la fórmula, tendremos que hacer la siguiente operación. En el primer triángulo, la base es de 5 centímetros, por lo tanto el primer valor sería 5. Y la altura de la cara triangular es esta medida que tenemos en pantalla, por lo tanto multiplicaríamos 5 y al sustituir el valor sería por 4.33. Recuerda que hay una diferencia entre el punto que indica multiplicación y el punto decimal. Si hacemos esta operación en la calculadora, tendríamos que 5 por 4.33 es igual a 21.65. Y recuerda que en este caso se divide al final siempre entre 2, por lo que el área de la base, que tiene forma de triángulo, es de 10.825 centímetros cuadrados. Y esta sería la medida que tendríamos que multiplicar por la altura del prisma. Repitiendo, dicha altura es esta que se muestra en pantalla, que representa la distancia que hay de una base a la otra. Es decir, la altura de este prisma es de 10 centímetros. Para calcular el volumen del prisma triangular, multiplicaríamos el área de la base, que es 10.825, por 10 centímetros de altura. Es decir, multiplicamos la medida del área de la base por la altura del prisma. Y solo quedará escribir la medida que hayas obtenido. Siempre recuerda que la unidad de medida es centímetros cúbicos. Más adelante calcularemos el volumen de otros dos prismas. En este caso, las bases son pentagonales, por lo tanto son prismas pentagonales. Al ser un pentágono la base de la cara, utilizaremos la fórmula perímetro por apotema sobre 2. Recuerda que el perímetro de un polígono es la suma de la medida de todos sus lados, y en este caso el pentágono regular tiene 5 lados iguales, cada uno de 6 centímetros. Por lo tanto, el perímetro es igual a 5 por 6 centímetros, y si hacemos esta operación en nuestra calculadora, podremos determinar que 5 por 6 centímetros es igual a 30, es decir, el perímetro de este pentágono es de 30 centímetros. Ahora sustituiremos este valor en nuestra fórmula. Tomando en cuenta que el área de la base es perímetro por apotema sobre 2, sustituimos el valor del perímetro que acabamos de obtener, que es de 30 centímetros, y lo multiplicaremos por el apotema. Recuerda que el apotema es la distancia que hay del punto central del polígono al punto medio de cualquiera de sus lados. Y en nuestra figura lo tenemos indicado en esta parte, o sea que el apotema de este polígono es de 4.1 centímetros. Este valor lo sustituiremos en nuestra ecuación en lugar de la A, colocando 4.1. Por lo tanto, tendremos que hacer la operación 30 por 4.1 dividido entre 2. Si hacemos esta operación en la calculadora, obtenemos que 30 por 4.1 es igual a 123. Dividido entre 2 nos daría como resultado que el área de la base es de 61.5 centímetros cuadrados. Dicha medida será multiplicada por la altura del prisma, que en este caso es de 10 centímetros. Y el valor lo colocaremos en esta parte de la columna. Y ahora sí podremos calcular el volumen de este prisma, lo cual haremos multiplicando el área de la base, que es 61.5, por los 10 centímetros que mide la altura del prisma. Y de nueva cuenta te pido que escribas el resultado de esta operación y no olvides colocar la unidad de medida, que son centímetros cúbicos. Estas serían todas las actividades de la semana. Si tienes alguna duda, envíamela para poder apoyarte. Se despide de ustedes el maestro Alonso.